Ya está Erika ahí esperando que le des la entrada. Ya estoy aquí, nada más que no, es que me pone otra vez que yo soy como host y no quiero. Pero ustedes ya Claro, pudieron activar su video entonces, ¿no? Ya. Sí, ya, ya. Ok. Bueno, pues yo creo que entonces empezamos. Perdón. eh, ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Erika Pienso. Una gran disculpa por este retraso, pero pues de emergencia tuve que tomar la llamada desde mi celular y eso está complicando todo. Bueno, pues el día de hoy queremos platicarles de un proyecto en el cual hemos estado trabajando que toca el tema de experiencias de maternidad eh, durante la educación media superior. Y primero para iniciar, voy a platicarles un poquito del programa que tenemos para hoy. Entonces, Tere, si me ayudas mostrando la primera diapositiva, por favor. Ujú. Entonces, les voy a platicar rápidamente el programa que tenemos y voy a hacer una muy breve introducción porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, Tere, ¿tienes la diapositiva? La estoy presentando. um, la estoy presentando, pero creo que no se ve. Déjame volver a compartir. O Disculpa. alguien puede verla, a lo mejor, tal vez yo no la veo. ¿Alguien puede ver la presentación? Dice que solo se inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. El anfitrión. A ver, deja. No, pero permite compartir. Ay, perdón. Es que no sé cómo cambiar, que yo no sé anfitrión. Pues. A ver, ya. Ya te puse a ti como anfitrión. Sí, Ahí muy estás. bien. Ya, listo. Uh-huh. Voy a quitar mi video Mm, por bien. muy bien. Compartir. Uh-huh. Permíteme tantito nada más. Voy a cambiar aquí esto. Uh-huh. Ahí está. Muy bien. Entonces, así, rapidísimo. Vamos a platicar así, yo les voy a dar unas estadísticas muy rápidas para dar paso a la doctora Lourdes Campero. La doctora Campero nos va a hacer una presentación de, pues, qué es lo que sabemos sobre el embarazo, la maternidad ¿no? Entonces ella va a presentar sobre los determinantes del embarazo en maternidad y juventud. Nos va a ayudar como a comprender lo que hay detrás de un embarazo en población joven. Después vamos a darle paso a la doctora Teresa Sotelo. Teresa nos va a platicar, va a hacer una descripción del abordaje metodológico del estudio que estamos llevando a cabo y una caracterización de la población de madres que son estudiantes según lo que estamos encontrando por ahorita en nuestros estudios, ¿no? Entonces, después de que la doctora Teresa hable como de las características metodológicas de nuestro trabajo y algunos resultados muy iniciales, Alondra Aime, que ella es estudiante de psicología, ella va a presentar sobre los principales apoyos que reciben durante su educación las mujeres estudiantes que son madres, esto según los estudios que hemos estado revisando. Ahorita les voy a dar una breve explicación de a qué me refiero con estudios. Después Daniel Romero, ella es estudiante de licenciatura en medicina, va a presentar sobre las grandes barreras que experimentan estudiantes que son madres para permanecer en sus estudios y vamos a cerrar con unas cuantas reflexiones y conclusiones. Voy a dejar que cada quien se presente, yo no voy a tomar tiempo para eso, entonces cada quien diga lo que quiera de cada una de ustedes. Entonces, a ver, empiezo. Quiero comentarles rápidamente de unas cuantas estadísticas para que nos ayuden a sentar el tema y explicar qué es lo que estamos haciendo en este proyecto. Entonces, sabemos que en México existen actualmente alrededor de 26 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Son 26 nacimientos. Entonces, lo que sabemos con las estadísticas de los últimos años es que la tasa de fecundidad en adolescentes ha ido en descenso. Esto es una realidad, lo sabemos. Pero hay una problemática muy grande porque normalmente cuando se habla de embarazo en la adolescencia, embarazo en la juventud, se tiende a pensar en que un embarazo inmediatamente eh,
se traduce en la deserción escolar. Siempre que, o generalmente, se tiene esta idea de que un embarazo se traduce en deserción. Sin embargo, lo que nosotros sabemos, pues después de muchísimas décadas de estudios sobre el tema del embarazo en la adolescencia y juventud, es que en realidad, si se toma a la muestra de, madres o personas que fueron madres durante la adolescencia y que actualmente no están en la escuela, alrededor del 70%, y esto lo dicen muchos estudios en México, alrededor del 70% había abandonado su escuela antes del embarazo. Es decir, por muchos otros determinantes, abandonan la escuela y entonces después se produce el embarazo. Entonces, la gran mayoría de la población de madres adolescentes que no acuden a la escuela. Entonces nos quedamos con una población un poco más pequeña que sí se embaraza mientras está en la escuela. Llegar a esta población es muy difícil justamente porque la cifra es más pequeña. De acuerdo a datos de la INADIT, que es una encuesta que hace INEGI en México, alrededor de, o sea, estadísticamente un 7 o 9% de estudiantes abandonan la escuela y señalan como razón principal por este abandono el embarazo. O sea, solamente entre un 7 y 9% de estudiantes que dejan la escuela señalan como la razón para esta deserción el embarazo. O sea, es un número muy poco. ¿Por qué? Porque la principal razón para dejar la escuela realmente son cuestiones socioeconómicas. No es necesariamente el embarazo, es la cuestión socioeconómica. Entonces, el embarazo o la deserción por embarazo en realidad viene siendo como la segunda causa principal de deserción en la escuela en mujeres. Entonces, por esta cifra, que es pequeña, es difícil llegar a esta población. No hay muchos estudios. Y por eso, en parte, planteamos llevar a cabo este estudio. Ahorita la doctora Teresa va a platicar, pero de una vez les comento rápidamente que estamos desarrollando una síntesis de documentos de investigación sobre el tema de embarazo o maternidad y estudio. Entonces, ahorita van a conocer las características metodológicas. Yo nada más voy a terminar. ¿Puedes pasar la siguiente, Tere, por favor? Decirles que voy a dejar mi correo aquí rápidamente. Es erica.atienzo@unison. Yo soy docente, investigadora de la Universidad de Sonora. Cada quien se va a ir presentando, van a presentar su tema y al final vamos a cerrar con una sesión de reflexiones y preguntas. Gracias, Tere. Listo. Lourdes, Adelante puedes la iniciar. doctora. Sí, gracias. Perdón, es que no puedo habilitar mi pantalla. No sé quién de las dos me tiene que dar la autorización. Mientras, buenos días a los presentes. Es un gusto estar hoy con ustedes y compartir este tema y posteriormente escuchar cualquier comentario que nos puedan hacer. Estará eh, Ya puse varios participantes, pueden compartir de forma simultánea. a ver, voy a intentarlo ya nuevamente, a ver si me deja. Sí, ya me va a dejar. Entonces, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, Ah, solo falta hacer un poquito en grande. sí, la voy a poner en grande. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a platicar. Bueno, pues entonces les voy a comentar que
yo les voy a platicar sobre los determinantes del embarazo en la adolescencia y juventud en México. Yo soy la doctora Lourdes Campero, trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Soy investigadora en la Dirección de Salud Reproductiva. Desde hace varios años he llevado a cabo este proyecto en relación a tratar de comprender un poco más, con más elementos, los factores que están involucrados en el embarazo en la adolescencia y en la juventud. Y les voy a compartir un poco el marco con el cual nosotros hemos venido trabajando desde hace algún tiempo y desde ahí como nuestra perspectiva. Posiblemente algunos de los presentes han conocido ya este modelo ecológico que ayuda a explicar no nada más el embarazo, sino muchos otros problemas de salud vinculados a la adolescencia o cualquier otro aspecto. En nuestro caso, digamos, si tratamos de entender este modelo desde como su multidimensión, podemos ver que afecta para este problema del embarazo temprano, por darle alguna connotación más específica, los aspectos que tienen que ver con la comunidad, que ahora los vamos a ir revisando, con la escuela y los pares, es decir, sus amigos, la familia y las propias características de los y las adolescentes. Entonces, desde este marco ecológico, digamos, hay muchas preguntas por hacernos, ¿no? Desde el qué, dónde, cómo, cuándo, cuál es cuánto, qué circunstancias están presentes, qué se presente y qué no se presente. Y son preguntas que nos debemos de hacer a cada uno de estos niveles que les acabo de mencionar. Entonces, digamos, podemos identificar que dentro de los determinantes sociales hay algunos factores relativamente comunes en muchos de los y las adolescentes, que es un poco como que todos vienen con una misma pieza. Y con esas podemos ir encontrando diferencias en sus propias perspectivas e historias de vida y justamente tomando en consideración si vienen de una comunidad o de otra, si vienen de una familia u otra, cuál es la relación en la escuela y su propio como comportamiento humano, sus propias características individuales, nos permiten ir como armando estos patrones que van conformando la posibilidad de tener o no tener un embarazo durante la adolescencia. Sin embargo, también últimamente, de manera muy importante, varios estudios nos dicen, no nada más está afectando una u otra característica o uno y otro elemento, factor, sino que en realidad hay una interseccionalidad entre los diferentes patrones. Y entonces vemos que puede llegar a ser muy complejo esta situación. Sin embargo, aún dentro de todo esto que les menciono, sí se ven ciertos patrones que siguen siendo comunes y que en algunos casos marcan desigualdades sociales que están operando simultáneamente y van a hacer que se exacerben ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, de manera muy importante, el origen étnico, la clase social y el género. Entonces, un poco con esta perspectiva, podemos irnos nuevamente a entender este marco ecológico y ver cómo a nivel comunitario y nacional, está afectando. Entonces, dentro de este marco podemos podemos analizar, digamos, las políticas actuales que tenemos y las que hemos tenido en el pasado de igualdad y equidad de género. Podemos entender un poco la cultura desde la religiosidad que tienen ciertas comunidades que ayuda o perjudica, digamos, a la prevención del embarazo. La tradición y la cultura o normas que están presentes en las comunidades, algunas
son favorables y otras, digamos, ponen entredicho la posibilidad del cuidado a la salud. La obligatoriedad actual de la educación integral en sexualidad, que lo vamos a ver en el siguiente nivel cuando llegamos a la escuela. La inversión en desarrollo de niñas y adolescentes y la pobreza que está inmersa a nivel comunitaria, porque esto va a afectar la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, la aplicación de leyes que pueden castigar o no castigar el abuso sexual o la violencia dentro de la pareja, pero también el abuso sexual infantil. La naturalización de lo que pasa en la comunidad y de la maternidad como un hecho que puede ser evitable o inevitable. La posibilidad de tener becas o no a nivel de política de igualdad. Y guarderías, que se ha visto que es otro factor a nivel comunitario que puede estar afectando mucho, que lo vemos aquí desde la normatividad y desde las leyes. Y desde luego, de manera muy puntual, el acceso a métodos anticonceptivos, que puede ser como la forma más operativa de prevención. Ahora bien, a nivel escolar, pues tenemos la educación integral en sexualidad, que hoy día es ya una ley que está empezando a operar de manera más formal y sistemática a nivel escolar. Algunas escuelas con un poco más de intencionalidad de hacerlo realidad y otras todavía está en entredicho. Sin embargo, como política se va a buscar el impulso de esto y bueno, esperemos que ahora con nuestra nueva presidenta esto se haga un poco más realidad y se haga más extenso y obligatorio en todas las escuelas a través de la SEP. Desde luego, y ya lo veníamos mencionando, dentro de esta educación integral en sexualidad, este programa, esta estrategia, los derechos sexuales y reproductivos cobran una importancia mayor. El hecho que se conozcan o no y que se faciliten y que se permita que los adolescentes se apropien de sus derechos. El hablar libremente sobre sexualidad versus el que sea un tabú, el conocimiento de su cuerpo y su funcionamiento como parte de la naturalidad y del crecimiento y desarrollo de los seres humanos, los métodos anticonceptivos que mencionábamos, pero ya de una manera muy operativa a través de programas específicos en donde se den a conocer su existencia y su uso correcto. Y la referencia a los centros de salud, desde luego. La igualdad de género, que en realidad cuestione los estereotipos y roles que vienen funcionando desde hace muchos años, en donde la mujer tenga un mejor lugar para la toma de sus propias decisiones. Y dentro de esto también, pues cubre, digamos, como determinante las expectativas educativas para las mujeres. Es decir, que existan expectativas más allá del hecho de que vayan a la escuela hasta la secundaria y que después se dediquen a las tareas del hogar. Entonces, si crecemos en estas expectativas, pues podemos dar muchas más oportunidades a las mujeres. Sabemos que dentro de los factores determinantes ha estado, que ya se los comentaba ahorita la doctora Erika, la deserción escolar y el ausentismo como un factor que ha estado influyendo de manera importante y que abre una oportunidad el hecho de extender la escolaridad de las estudiantes, poniendo particular atención en las problemáticas que van enfrentando en la escuela para que realmente puedan continuar sus estudios. También es muy importante ver como un determinante los grupos de pares encaminados a normas saludables. Si hay o no hay un grupo social en torno a las mujeres que favorece el que ellas puedan realmente tomar decisiones y aprender sobre su sexualidad. También los hombres, desde luego, pero se ha visto que en el caso de las mujeres hay una connotación todavía más fuerte. A nivel familiar, como determinante, desde luego está
en la educación sexual, que muchas veces es poco explícita y se ha visto que si esto se amplía y realmente se habla sobre sexualidad, se previene el embarazo. Las expectativas educativas también dentro del hogar. Si se les limita a las mujeres dentro de la familia, ellas van a tener muy pocas oportunidades de extender su escolaridad. Y también, pues, el tipo de familia que tan tradicional o no es para justamente abrir oportunidades a la equidad de género, si hay uno más hijos, el cuestionamiento de la misma manera que en las escuelas de los estereotipos y roles, la consideración de manera muy importante al matrimonio infantil, si se de alguna manera se permite o se apoya o no se ve como un problema o sí. Y esto pues es muy importante, por ejemplo, en comunidades indígenas donde muchas veces, por cuestiones también de pobreza, entre otros, el matrimonio infantil se impulsa desde la familia, ¿no? El reconocimiento de tareas domésticas no remuneradas y el hecho de trabajar, pero con reconocimiento y la distribución de estas tareas dentro del hogar, el apoyo social de las mujeres, que en muchos casos esto limita sus posibilidades, y el abuso sexual. Son como condicionantes que están estos determinantes. Y a nivel individual se ha visto que como determinantes pues está la edad de inicio sexual. No es lo mismo iniciar la vida sexual a los 14, 15 años que los 18, 19 o hasta más, ¿no? También la información del uso correcto que tiene cada mujer y hombre adolescente sobre métodos anticonceptivos, pero también dónde adquirirlos y su uso correcto. La internalización de los roles de género, en donde las mujeres se sientan más empoderadas y los hombres permitan que las mujeres se empoderen para poder hacer uso de sus derechos. El desarrollo de capacidades personales va a jugar un rol central dentro de los determinantes individuales, porque estos van a dar la posibilidad de que la mujer y el hombre joven se sienta capaz de seguir en su vida desarrollando sus propias habilidades. También se ha visto que como un determinante está la autoestima, si es baja o no, y esto pues va a contribuir al embarazo. También influye las familias estructuradas o desestructuradas para que se inicie más tempranamente la vida sexual y para que ocurra o no un embarazo. Y o sea, no es garantía, desde luego, una familia estructurada para que esto no ocurra, pero sí se facilita que si es desestructurada porque se pierde el balance dentro de la familia y de los roles de cada miembro y de las edades del desarrollo. Y también, bueno, se ha visto como un antecedente importante al embarazo en los determinantes individuales si la madre y el padre de estos adolescentes también tuvo un embarazo adolescente en su juventud. Entonces, bueno, pues regresemos otra vez nada más de manera muy rápido a lo que les mostraba al principio. Entonces, si bien estos determinantes pues van poniendo piezas fundamentales y se pueden formar patrones, como les decía, se van como haciendo una interseccionalidad de elementos y va a afectar estas diversas desigualdades o no que están operando para darse esta posibilidad. Y luego, nada más para terminar, me gustaría decir que justamente en esta intersección lo que se ha visto más es que cuando hay pobreza, cuando hay falta de educación o descontinuidad de la educación, normas socioculturales restrictivas, un acceso limitado a los servicios de salud, desigualdades de género, leyes no igualitarias, más bien sería no aplicación o seguimiento de estas leyes que por ley existen
y pocas alternativas prácticas para que una mujer pueda tener opciones más allá de la maternidad dentro de su familia y de su entorno, se dificulta el que no ocurra un embarazo y a la vez se propicia que exista un embarazo adolescente o juvenil. Y entonces, pues, ¿qué nos queda como sociedad y como grupo interesado en el trabajo? Pues necesitamos generar acciones que rompan un poco este círculo, que es todos estos elementos que van a estar aquí presentes, para que haya salidas, para que haya oportunidades para ellos diferentes, que es lo que permite que justamente no se desencadene un embarazo a temprana edad. Pues muchas gracias. Esto es lo que yo les quería compartir y si después hay preguntas, aquí estaré para también participar con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continúo entonces con mi presentación. Permítame tantito. Compartir. No sé si se compartió mi presentación, creo que no. No, todavía no. Aquí. Ahí sí. Sí, ya va. Muy bien. Bueno, como comentó Erika al inicio, yo voy a hablarles del estudio que estamos realizando y del abordaje metodológico que estamos realizando para caracterizar la población, pues, de madres que siguen o que han estudiado, que son estudiantes. Entonces, estamos trabajando en una síntesis de evidencia, que es una herramienta metodológica que es muy útil para identificar y sistematizar que, pues, la evidencia que existe en términos de estudios que existen, y esto se va a hacer de manera sistemática y transparente. Entonces, teniendo en claro que esta es una metodología o una forma de sistematizar la evidencia, el objetivo de nuestro estudio es desarrollar una síntesis de evidencia científica, en este caso mixta, o sea, cualitativa y cuantitativa, que existe disponible en México, o sea, de diferentes o diversos estudios que están disponibles sobre este tema en México y que va a estar centrada en describir esos factores que van a facilitar o que van a ser una barrera o que van a detener o obstaculizar que las estudiantes que son madres se mantengan en el sistema educativo. Ya hemos visto que la doctora Lourdes nos platicó que ya hay algunos factores que se identifican, ¿no? Que obstaculizan, pero bueno, vamos a caracterizar en la evidencia que existe cuáles son ellos. Entonces, esta síntesis de evidencia nos basamos en dos guías que están, pues, para síntesis mixtas que están disponibles y los criterios de inclusión, o sea, qué estudios nosotros incluimos para hacer esta síntesis de evidencias. Bueno, estudios que se han desarrollado en México, solamente aquellos estudios que son producidos aquí en México, aunque estén publicados en español o en inglés, pero que sean o que hagan referencia a México. Publicaciones de los últimos 10 años, sería 2013, 2023. Estudios desarrollados en población con jóvenes entre 13 y 24 años, en población de nivel educativo máximo universitario. De cualquier diseño metodológico, o sea, los estudios pueden ser cuantitativos, cualitativos, siempre y cuando que tengan datos, que sean empíricos y que estén publicados en revistas académicas o literatura gris, se les llama así, por ejemplo, las tesis, reportes de estudios, etc. ¿Cuáles son los estudios que se excluyeron, que no se integraron a la revisión sistemática? Síntesis de literatura. Si había otras síntesis, esas no se integran. Recuerden que para nosotros lo importante son aquellos artículos empíricos. Revisiones sistemáticas y documentos que no son derivados, o sea, que no tienen datos empíricos,
como cartas los editores, artículos de opinión tampoco, y documentos de los cuales pues no se pudiera extraer el texto completo, porque para el análisis es necesario tener los textos completos. Bueno, estos son los criterios en los que nosotros seleccionamos los artículos que iban a entrar, o la evidencia más bien que iba a entrar a nuestro estudio. Hubo una estrategia de búsqueda, o sea, una estrategia de cómo nosotros llegamos a esa evidencia. Bueno, nosotros en la revisión sistemática tradicional se inicia con una búsqueda electrónica, o sea, en bases de datos grandes, ¿no? Electrónicas. Entonces, esas bases de datos se hace una búsqueda y se inicia así de manera sistemática, y de ahí se recaba la mayor parte de la evidencia. En nuestro caso, esta síntesis la iniciamos identificando un grupo de estudios, en este caso 5. A estos 5 estudios son los que ya se habían identificado que cumplían con los criterios de inclusión que hablé hace un ratito. Y estos estudios se les llamó, se les caracteriza o funcionaron como estudios semilla. Entonces, estos estudios ya se conocían por experiencia que tenemos ya, se tiene en el tema. Entonces, ya se estaban identificados estos 5 estudios. De esos 5 estudios se empezaron a revisar las referencias como estrategias de búsqueda, no las referencias y las citas de estos estudios. ¿Qué quiero decir aquí? Generalmente cuando usamos nosotros una estrategia de búsqueda tradicional o convencional en las revisiones sistemáticas, y que hacemos esta búsqueda electrónica que les hablaba al inicio, pues no se recupera toda la información sobre estudios cualitativos. Por eso se optó por esta búsqueda de evidencia a través de estudios semillas. Estos 5 estudios semilla, pues se buscó las referencias, las citas, y de ahí se encontraron otros estudios. Se revisó estos estudios que cumplieran precisamente con estos criterios de inclusión y de exclusión, en este caso pues de inclusión, y se revisaba de nuevo las referencias y las citaciones para ver si se encontraban otros estudios que pudieran cumplir con los criterios de inclusión. Esta estrategia fue la que nos arrojó la mayoría de los estudios de la síntesis, ¿no? Además, pues se hizo la tradicional búsqueda de electrónica sistematizada en español e inglés, en las diferentes bases de datos como PubMed, Web Science, Scopus, Cielos, y se utilizaron diferentes términos de embarazo con sinónimos, ¿no? En las escuelas adolescentes de México, y se empezaron a hacer como diferentes búsquedas con estos términos. Sin embargo, bajo esta estrategia solo se encontró un artículo, entonces, que fue el cuantitativo. En el análisis de la información de estos estudios, pues para el análisis primeramente se hizo una matriz de Excel y se empezaba a capturar en ellos algunos datos de identificación y del diseño de los estudios, por ejemplo, el autor, el año, cómo fueron identificados, el objetivo del estudio, el tipo de diseño, población, etcétera, ¿no? Se fueron caracterizando estos estudios, esta evidencia en el Excel ya prediseñado. Esto es como la primera parte del análisis. Posteriormente, de estos estudios cualitativos, que es donde ahorita llevamos un mayor análisis, un avance mayor, se hizo por temática de aquellos estudios cualitativos, que consiste pues en encontrar códigos, que estos primeros códigos estaban muy apegados a los resultados que los estudios proponían. Sin embargo, después se hizo una depuración y se reorganizaron estos códigos en temas centrales, priorizando encontrar aquellos elementos presentes en los discursos, en las narrativas de las mujeres estudiantes que pudieran ser factores que influenciaban que las mujeres decidieran mantenerse o permanecer en la escuela, o identificar aquellas barreras o obstáculos que hacían que las mujeres
pudieran no permanecer en la escuela, ¿no? Entonces, se utilizó el software Atlas T para hacer este tipo de estudios, de análisis, perdón, temático. Los estudios cuantitativos nos ayudó más que otra cosa para caracterizar la población de estudiantes, que son madres, pues las características de la población reportados por cada uno de los estudios, y después tratar de realizar la caracterización descartando pues algunos rasgos en común reportados por estos estudios, y se hizo también en Excel. Varios de los documentos identificados pues consistían en publicaciones derivadas de un mismo estudio. Por ejemplo, podría ser que un artículo se presentara, pero ese artículo estaba o era derivado de una tesis. Entonces, se seleccionó aquel texto que pudiera tener más información o la información más completa. Si teníamos la tesis, si teníamos el artículo que habíamos encontrado a lo mejor del mismo estudio, muy similar, con las mismas características del estudio, seleccionábamos aquel más completo. Entonces, se analizaron 2 documentos del mismo estudio cuando los documentos, más que ser un duplicado, se complementaban la información entre un estudio y el otro, entonces se elegían los 2. Este proceso pues ayudó pues a que no se duplicaran documentos o la evidencia que se estaba obteniendo de ellos. Presentamos resultados relacionados a continuación, ¿no? De la población solo de mujeres, y nos vamos a centrar en describir los resultados pues, del análisis cualitativo, como le había dicho. El resto del análisis está en proceso, o sea, estamos trabajando en ello. Se presentan temas en los cuales se convergen la mayoría de los estudios cualitativos incluidos, y los hallazgos se presentan temas de factores que posibilitan o amenazan que las estudiantes se mantengan estudiando, bueno, que permanezcan en el sistema escolar. Entonces, el orden de los resultados no significa necesariamente prioridad o mayor relevancia. Recuerden que solo que van a presentar las compañeras adelante solo es un preanálisis, ¿no? Algo anticipado. Entonces, ¿qué se ha encontrado hasta hoy? Pues 36 publicaciones, documentos para, o 3 publicaciones o documentos para la inclusión. Solo uno fue identificado a través de la búsqueda estructurada. De estos 36 elementos se presentaron los resultados solamente de 31 estudios. Estos son los que se van a analizar. Entonces, es importante tener en cuenta que no todas las personas participantes en los estudios tuvieron experiencias de maternidad en la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas fueron madres ya en la universidad, no necesariamente cuando eran adolescentes, ya siendo a lo mejor ya más adultos, más jóvenes. Tampoco siempre de las adolescentes o jóvenes en los estudios se reporta siempre un rango de edad, es a veces muy amplio, y no todos los estudios proporcionan información al respecto del momento en que fue el primer embarazo. Entonces este pudo haber sido la adolescencia, o pudo haber sido durante la universidad, o pudo haber sido antes. A veces los estudios no son claros y no refieren estos datos. Por tanto, nos referimos aquí a las estudiantes que son madres para reconocer esta diversidad de las experiencias, ¿no? Este es así como la primera matriz, vaya a decir, donde se caracterizan los estudios que hemos encontrado hasta hoy. Por acá pues están los años, y si podemos ver pues el año a lo mejor menor en que se implementó el estudio, pues está este del 2006, pero fue como del 2006 al 2013, ¿no? Y podemos ver que disculpe, el mayor por acá es del 2023, por aquí. También vemos que el diseño de estudio, pues tenemos un cuantitativo y la mayoría son cualitativos, y tenemos alrededor de 3 mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Pues que incluimos la metodología, que se incluye en ese estudio metodología cuantitativa y cualitativa. También podemos ver de los instrumentos, usaron cuestionarios, entrevistas,
registros que ya estaban, que eran administrativos, me imagino, de la escuela donde se hizo el estudio, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, fueron como las estrategias que se usaron. También podemos ver que en los estados de la región donde se llevaron a cabo los estudios son variados. Tenemos del norte, del sur, del centro del país. Eso habla de cierta representatividad también de los estudios. En el contexto donde se llevaba a cabo el estudio, la mayoría fue de la escuela, aunque algunos mencionan hospitales y programas sociales. El tamaño de la muestra también fue muy variable entre los estudios, ¿no? Tenemos desde 7,856 hasta un estudio que no lo reporta y otro que habla de dos participantes, ¿no? En cuanto al género, el estudio, bueno, la evidencia en su mayoría son mujeres, pero también hay mixtos, o sea que entrevistan tanto a hombres y mujeres que son madres y padres, y hay algunos de hombre también, en este caso pues son 3, cuatro, que solo hacen de hombre. Son 5 de hombres. Y del nivel educativo, pues tenemos también de secundaria, preparatoria y universidad, aunque aquí en este primer estudio no reportan que sea de secundaria, pero no, la edad nos está diciendo más o menos que sí, la muestra pudiera ser de secundaria y preparatoria, ¿no? Por las edades de los participantes. La mayoría son de universidad. Bueno, en mi caso, hasta aquí sería todo. A continuación van a continuar las compañeras hablando sobre los resultados del análisis que llevamos. Voy a dejar de compartir. Gracias. Buenas tardes. Díganme si pueden ver mi pantalla. Aún no, Alondra. ¿Y ahora? Tampoco. A ver, deja ver si puedo. Okay. Pues aquí dice que varios. Ahí está. ¿Ya? No. Ya. Ok. Bien. Nada más falta ponerlo en grande y listo. ¿Ya se ven grande? No. Es que no puedo. Ay. Sigue sin verse, ¿verdad? Sí se ve, pero no se ve en grande. Le puedes presionar abajo, no puedes. Si la pongo ya no me aparece para editarlo. Pero sigue sin verse en grande. Igual si la deja. Ok, está bien. Pues se puede ver, adelante si gustas. Sí. Bueno, una disculpa. Yo les voy a hablar sobre los principales apoyos que reciben durante su educación las mujeres estudiantes, pues que son madres. Pues el primer como apoyo que ellos tienen es su proyecto de vida, que está centrado en sus estudios. Los estudios que se han revisado coinciden en que el estudiar la universidad es parte de un proyecto de vida de todas estas estudiantes, aun cuando su maternidad pues no estuvo contemplada antes de graduarse, ellas no abandonan esta meta, lo cual es como un factor central para su decisión de permanecer en la escuela. El proyecto educativo pues se percibe como la manera de alcanzar la superación personal, pero con la llegada de un hijo o una hija, el proyecto de vida toma otro sentido.
hay a veces que las madres lo toman como su motivación o como su meta para poder continuar con sus estudios. A la otra, Mande. perdón, pero no se están viendo diapositivas, no sé si las No, estás pasando. según yo, Seguimos viendo sí. ahí está, ya la vemos, ahí está ya. Ahí, Sí, ahí vemos la de proyecto de vida. Ujú. ahí está. Ya se puede ver en grande. ¿Listo? No, se ve como estaba al inicio, pero no, ahorita no avanzaba, ahorita ya estás en la del proyecto de ¿Ya? vida, ¿no? Ya Ah, estás, ok. sí. Sí, pues podemos observar que, por ejemplo, en un estudio de Leal en 2021, una de sus participantes describe que la motivación para seguir sus estudios es su hija. Entonces, esto es un factor muy importante. Sobre esto también es muy importante mencionar que entre más temprano ocurra el embarazo, ya sea en secundaria o en preparatoria, se vuelve más difícil que ellas logren alcanzar pues su meta educativa por las dificultades inmediatas que pues van teniendo, ¿no? Y en estos casos su proyecto de vida se reconstruye. Buscan una alternativa que les permita ejercer este rol de estudiantes y madres. Por ejemplo, si antes ellas tenían como esta visión de estudiar medicina, cambian a una carrera como enfermería o psicología o en sí pues una carrera técnica. Después está el apoyo de la familia, que este es fundamental para que las estudiantes sigan pues estudiando, ¿no? Sin este apoyo, la mayoría de ellas no podrían cumplir su objetivo de continuar los estudios y ejercer su rol de madre al mismo tiempo. Otra forma que toma este apoyo de la familia es respecto al cuidado de los hijos. Los arreglos que establecen, con sus familias respecto al cuidado de los hijos les permiten acudir a la escuela y cumplir con sus jornadas como estudiantes o trabajadores. Hay a veces que ejercen pues estos tres papeles, son madres, son estudiantes y también pues trabajan. Pero no solo este apoyo al cuidado de los niños lo reciben por parte de padres o de sus padres y de sus madres, sino también pueden ser de sus suegros, de sus hermanos, cuñados, mientras ellas asisten a clases, ¿no? También reciben apoyo con arreglos de la vivienda, que implica que los padres dejan que su hijo o su hija vivan a veces con su pareja en su hogar, o también se puede reflejar cuando el estudiante se va a vivir a la casa de sus suegros, o incluso los padres pueden llegar a ayudar pagando la renta de una vivienda para la pareja o para sus hijos. También es importante enfatizar pues que el estado de conyugal que tengan estas madres no determina el tipo de residencia en la que viven. No siempre viven con sus parejas o no siempre viven con sus padres. Pero es un apoyo fundamental el de la vivienda, pues el tener la certeza de un lugar estable ayuda a que los recursos que tengan se destinen a los hijos o a sus estudios. Además de que pues es un facilitador para el cuidado de sus hijos. Pero es importante también mencionar que entre más joven es la adolescente, este apoyo se puede manifestar como una imposición. Es decir, que a la corta edad, los deseos de los padres de estas mujeres se imponen a un grado en que pueden ocasionar que limiten o forcen las relaciones en pareja de las estudiantes. Eso quiere decir que los padres a veces pueden obligar a la pareja a que vivan juntos
en su hogar, o por el contrario, impiden que estas madres vivan junto a sus parejas como una forma de proteger a las adolescentes, pues de abandonar la escuela o su proyecto de vida. Y pues también la familia es importante porque a veces participa como proveedora de recursos, a veces se hacen cargo de los gastos de los niños o apoyan, dan una ayuda extra a las necesidades, a cubrir los gastos también de las madres. Aquí podemos ver un ejemplo de que los gastos de la hija pues los cubren los padres y básicamente pues eso. También una ayuda clave para que las adolescentes puedan seguir estudiando es el de los pares y los docentes como sus fuentes de apoyo. Son una pieza clave, pues los compañeros, los pares o compañeros de la escuela ayudan y facilitan a las madres el poder culminar sus estudios. Aquí se menciona, Millanes en 2015 menciona que las formas en que los docentes apoyan a los estudiantes son dejándolas faltar en caso de que sus hijos se enfermen o ya sea que tengan que llevarlos al médico, llegar tarde a clase o no asistir a la primera hora en la mañana ya que pues el tiempo pues no les alcanza. Si es que los niños van a la guardería, al kinder o en caso de no encontrar a alguien que los pueda cuidar. Y también el asistir con ellos a clases cuando no cuentan con alguien que pueda cuidarlos. También otras formas de apoyo que tienen los docentes con esas madres es que permiten que las estudiantes cursen sus materias en una modalidad semipresencial. Aquí podemos ver un testimonio de una de las participantes en el estudio de Torres en 2015 que dice que los profesores la han apoyado cambiando fechas de los exámenes o entregas de sus tareas, lo que ha permitido que ella pueda faltar si es que su hijo se llega a enfermar. Algunos docentes también incluso son los que motivan a estos estudiantes a continuar en la escuela. El apoyo de ellos pues es muy fundamental y también el de los pares, ya pues que en caso de que ellas lleguen a faltar por uno de los motivos que se acaba de mencionar, ya sea que el niño se enfermó, no pudieron encontrar a nadie que lo cuidara, ellos actúan como una fuente de información, proporcionan los apuntes de las clases, en algunas ocasiones ellos son los que explican. Además que en los trabajos de equipo, pues ellos les permiten entregar algunas partes después y todo. Entonces, por eso es que los pares también son muy, muy importantes. En el estudio de Huerta en 2015 se puede apreciar pues como una de ellas cuenta su experiencia con sus compañeros, en cómo ellos ellos empatizan en las situaciones de estas madres, lo cual les ayuda y les facilita mucho el seguir estudiando. Y pues la flexibilidad de los docentes también es una parte muy importante para que ellas continúen de una buena manera sus estudios. Y pues es todo por mi parte. Mi compañera va a seguir explicando el tema. Gracias. Adelante, Daniel, si andas por ahí. Sí, doctora, permítame, estoy viendo de poder compartir. Me dice si ya la puedes ver, por favor.
¿Ya puede ver mi pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, hola, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Lamento mucho que no pueda encender mi cámara, pero también en este momento yo no ando en el mejor lugar como para ponerla, ya que me encuentro haciendo el internado. Entonces, pues aquí me hicieron un espacio para poder presentar con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, sin detenernos tanto, vamos a pasar a las grandes barreras que experimentan las estudiantes que son madres para permanecer en sus estudios. Nosotros encontramos diferentes vertientes que pueden estar influenciando a las estudiantes a alejarse y dejar sus carreras o que les dificulta aún más el proceso de permanecer en la escuela. Entre unos de ellos destacan la multiplicidad de roles y tareas. Básicamente esto se trata de los retos a los que se enfrentan las estudiantes para tratar de armonizar sus tareas asociadas a las múltiples responsabilidades que les han adoptado o les han asignado propiamente, ya que tienen que cumplir con estos roles desde ser pues, estudiante hasta el de madre, en muchas ocasiones el ser empleada, a veces ser esposa, y pues el papel de hija que realmente ese nunca lo dejan de desempeñar. Muchas veces ante la necesidad de los ingresos económicos para poder solventar los gastos asociados a su maternidad y los mismos gastos de estar en la escuela, ya que ellas en muchas ocasiones no tienen el apoyo familiar, pues se ven obligadas a trabajar y a mantener pues ese rol de empleada, estudiante, y que en muchas ocasiones se ejemplifica como en el proyecto de Millanes del 2015, donde un testimonio nos dice: todos los días hago lo mismo, ahora ya no tengo chance de desayunar, me levanto muy temprano porque tengo que ir a dejar al niño con mi tía, o sea, me levanto, me meto a bañar, alisto al niño, alisto sus cosas, vamos y lo dejamos, mi marido me da ride, lo llevamos con mi tía quien lo cuida, y ahí pues nos vamos a la uni, él me deja en la uni y ya él se va a su trabajo, que hay veces que tiene clase en la uni, hay veces que no, y hay veces que va a su práctica. Entonces estamos dándonos cuenta que aquí cumplió diferentes roles, desde el de madre, tía, digo, sobrina, esposa, estudiante, en una corta mañana. De ahí también está súper ligado los estereotipos tradicionales de género. Esto, pues básicamente es el gran parte en exceso de responsabilidades que se les demanda a las estudiantes por el simple hecho de ser mujeres. Se les asigna ser responsables de sus familias exclusivamente y se encuentran en una encrucijada entre la responsabilidad de las actividades que naturalmente se les asignan a las mujeres, a las madres y a las esposas. Es muy común encontrar una narrativa en donde la descripción de las tareas domésticas se tienen que cumplir y son asignadas por sus mismos familiares, ya que dependiendo de la familia o incluso ellas internamente se asignan o se obligan a cumplir estos roles. Bien, así nos dice un testimonio en la tesis de Huerta del 2015, donde dice: otros jóvenes quienes expresan que han incrementado sus responsabilidades dentro del hogar de sus padres desarrollan la limpieza íntegra de los espacios de la vivienda, además de participar los fines de semana en la elaboración de la comida, el cuidado de otros miembros de la familia, como los hermanos menores, y al acompañar a sus padres a surtir la despensa. Con todos estos roles que las mujeres tienen que cumplir, nos vemos ante los sentimientos de culpabilidad. ¿Esto por qué se da? Bueno, es una constante en los testimonios, en los documentos que nosotros revisamos, que la culpa que experimentan las mujeres al sentir que no están cumpliendo con su rol de madre o de estudiante es muy grande, ya que al asumir que las mujeres deben priorizar la reproducción y la maternidad, evalúan que no están haciendo un buen trabajo como madres, pues el tiempo que le dedican a sus actividades escolares debería dedicarlo a su familia, y por tanto nos encontramos ante frases que dicen: me siento mala madre, me siento frustrada, que son muy comunes, por ejemplo, en el estudio de Maldonado del 2018. También
Torres, en su estudio del 2015, nos presenta otro testimonio donde dice que en sus discursos afloran la imposibilidad de desarrollar su papel de madres porque deben dedicarle tiempo a las actividades escolares. Una situación que a diario les genera un sentimiento de culpabilidad para considerar que no les están tomando la suficiente atención a los hijos. También, entre otros que destacan, podemos encontrar que hay afirmaciones como mi hija ha crecido como una madre ausente, o no puedo quitarle más tiempo de su cuidado a mis hijos, o es una necesidad mía de no darles dar tiempo para cuidar, pero que siento que tengo que dedicárselo a su crianza a pesar de que se lo estoy dedicando a mis estudios. Entonces vemos que es un ir y venir en estas ideas que presentan las estudiantes que al final del día terminan afectando su propio estado de salud y bienestar, que es otro de los puntos que también resaltan mucho y que debemos mencionar. Pues encontramos que las condiciones de salud de los estudiantes, a veces propias de la sobrecarga del trabajo, propias de la sobrecarga por el simple hecho de estar embarazada, impactan negativamente a su desempeño académico y por tanto van a limitar su posibilidad de éxito. Por un lado, el cansancio provocado por los labores de la crianza y las labores domésticas van a afectar sus actividades académicas. Por otro lado, tienen poco tiempo para descansar y participar en actividades sociales o recreativas. Bien así lo explica Sanz en el estudio del 2010, donde tenemos la explicación de Susana, que se ha enfermado debido a su ritmo de trabajo. Después de que se le nubló la vista en 2 ocasiones, le recetaron vitaminas y una dieta nutritiva porque no tiene una alimentación saludable. La única que hace en forma es el almuerzo. El desayuno en la escuela no es muy bueno y la cena come cualquier cosa. O del cansancio se duerme y no cena. Y así nos encontramos múltiples testimonios en los diferentes estudios que revisamos. También tenemos que destacar que por parte de las instituciones no hay unos lineamientos oficiales, unos recursos para que esta población específica se encuentre dentro de la institución, ya que en las universidades y en las escuelas en general no existen pues estas normas para apoyar su desarrollo como estudiantes, además de su papel de madres. Por ejemplo, no hay una ley general o una mención a ellas en los reglamentos, o qué hacer ante la situación de estar embarazada o tener un parto. Tampoco hay una mención de esta población para que elijan horarios que se acomoden a sus necesidades de cuidado de sus hijos o a sus jornadas laborales. Sus posibilidades en realidad dependen mucho de su promedio, de su voluntad, de la voluntad de las autoridades y del personal administrativo o de los mismos docentes, que también es un punto que destacar muchísimo. Finalmente, tenemos un testimonio del 2017 del estudio de Vázquez que lo expresa muy bien, donde dice, al no existir normas o reglas sobre la situación de estas mujeres, ellas se enfrentan a la necesidad de negociar y apelar a la consideración de los docentes para llevar a cabo un buen desempeño como estudiantes. Si bien se reconoce la existencia de algunas becas institucionales, pocas estudiantes tienen acceso a ellas, ya que algunas becas, como se explicó también, al acceso a los horarios, van a depender indiscutiblemente del promedio. Y muchas de estas estudiantes, por su misma condición de horario, de multitasking, pues no tienen el tiempo para ser unas alumnas de excelencia. Tampoco existen, por ejemplo, guarderías que puedan ser utilizadas para los estudiantes. Existen para las empleadas, más no para los estudiantes. Y esto es algo que yo creo que también tenemos que resaltar muchísimo. Ahora bien, si estamos hablando acerca del apoyo que tienen los docentes o el personal administrativo para con estas estudiantes, no podemos dejar de hablar del mismo estigma y discriminación que llega a sufrir este grupo, ya que las estudiantes que son madres se enfrentan cotidianamente a experiencias de discriminación dentro y fuera de la institución educativa, que hace que ellas mismas cuestionen su decisión de estudiar.
Si bien Huerta en el 2015 explica que por un lado a las madres se les estigmatiza por estar cursando sus estudios y que la idea de ser madre está asociada a un difícil logro de resultados buenos como estudiantes y como madres. Incluso un testimonio de su mismo estudio demuestra que son objeto de juicios de valor, donde una estudiante demuestra o externa que una maestra mencionó que, bueno, ella no sabía que era mamá, que estaba dando su clase y dijo que si quieren terminar la carrera, que ni se les ocurra embarazarse. Si se embarazan, asegúrense de que no van a terminar la carrera. Y esto es algo que yo creo que si aquí hay estudiantes, en este caso Aimé no me va a dejar mentir, yo lo he vivido en carne propia, o sea, es un mensaje constante para nosotras que estamos estudiando una carrera muy demandante, específicamente pues, del área de la salud, de psicología, como es medicina, es no te embaraces, no te cases, porque no vas a terminar tu carrera. Si quieres hacer algo de tu vida, pues simplemente ignora esa parte varios años. Entonces, las estudiantes que se embarazan durante sus estudios universitarios se van a encontrar enjuiciadas, pues se les espera que prioricen su carrera antes que un embarazo. Y esto lo explica bien Maldonado en su estudio del 2018, donde explica que el embarazo trae consigo un cuestionamiento moral de la sexualidad de las mujeres, y en el ámbito universitario esto suele leerse también como una cierta ignorancia, una incapacidad de hacer uso de los recursos disponibles para prevenir el embarazo. De este tema hay que hablar larguísimo porque de verdad es de los testimonios que más tenemos número, porque embarazarse como tal en el contexto de no estar en una relación ya suma otro estigma a las propias estudiantes, porque ya no solamente es el papel de estudiante y es papel de madre o embarazo adolescente, sino es una madre soltera ya. Y en el estudio de Arvizo del 2016 tenemos este fragmento donde dice que en las entrevistas que se entablaron con los estudiantes se ve de por medio y se ven reflejados varios temores. Uno de ellos que se les lleve a la transición del matrimonio o a la unión. Ser señaladas como madres solteras es una de las preocupaciones más grandes a las que se enfrentan las estudiantes. La presencia de estudiantes madres genera mayores cuestionamientos en ciertas carreras, más que en otras, lo que añade otra capa de estigma. A estas experiencias dentro de la institución educativa se suman muchas otras experiencias de discriminación por parte de actores de la comunidad o de incluso familiares. Esto lleva muchas veces a los estudiantes a querer ocultar su misma condición de madre, o sea, si ellas están estudiando y nadie sabe que es madre soltera, madre, esposa, etcétera, pues pasa como en el testimonio anterior donde vimos los estigmas, o sea, la gente desconoce de la situación a la que se enfrentan estas estudiantes y por eso se sienten en la libertad de hacer juicios de valor en su presencia, sin conocer realmente el trasfondo de cualquiera de los estudiantes que tengan dentro del aula. Básicamente, esta fue una revisión súper rápida, súper flash, perdón si se sintió que iba corriendo, pero hay muchas barreras, ya sea grandes, pequeñas. La verdad es que realizando el análisis nosotros nos encontramos con una cantidad impresionante de barreras que de cierto modo tratamos de englobarlas en, como explicó la doctora Lourdes en su presentación, de una manera más general, ¿sí? Donde podemos observar un panorama de lo que se está viviendo o de lo que viven, mejor dicho, las estudiantes que buscan continuar con su educación. No sé si quiera pasar de una vez a la ronda de preguntas, doctora Erika. Muchas gracias, Daniel. Voy a hacer un cierre de nada más unos 2 minutos
y vamos a ver si hay algún comentario por parte de participantes. La doctora Lourdes, yo sé que tenía que desconectarse. No sé, Lourdes, ya si sigues por aquí o no. Gracias por haberte conectado. Sí, aquí Si te tienes que estoy, ir, pero sí me ah, tengo que ir en unos minutos. sí, no te Pero bueno, preocupes, no cualquier te cosa preocupes. tú terminas de contestar, seguro. Ujú. Gracias. Sí, gracias, Lourdes. Bueno, pues primero un agradecimiento a todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron. Gracias, colegas, por sus tiempos. Yo nada más quiero hacer un cierre, sacando algunos cabos y puntos que fueron saliendo durante las presentaciones. Lo primero es que lo que estamos encontrando con este proyecto pues es una población muy vulnerable, es una carga excesiva de trabajo, de responsabilidades la que tienen estas estudiantes. Algunas estudiantes, además de tener que cumplir con sus actividades propias de la escuela, pues están a cargo de aquellas de la maternidad. Además, algunas tienen su rol de esposa y trabajan y pues tienen que cumplir a veces con labores domésticas. Entonces hay un exceso de carga de responsabilidades, por lo que su trayecto en la educación es un trayecto muy frágil y su éxito depende de que logren acomodar todas estas responsabilidades. En las estudiantes universitarias es más sencillo que ellas puedan elegir a veces sus horarios, sobre todo si tienen un buen promedio, pero en preparatoria esto no es posible. Entonces también depende mucho del grado educativo en el que estas estudiantes estén. No hay facilidades para gestionar todos estos horarios o dinámicas y actividades dentro de las escuelas, entonces es muy difícil que ellas logren el éxito. El éxito depende de que se acomoden estas, como digo, estas distintas responsabilidades. Vemos consistentemente en los estudios, como lo mencionaban ya por ahí, que la familia es la fuente principal de apoyo. Prácticamente todos los estudios que hemos sintetizado, bueno, sale que cómo la familia apoya de distintas maneras y que garantizan el que, o bueno, más bien probabilizan el que estudiantes se puedan quedar en la escuela. Ahora, a todas las demandas, todas las demandas que impone la maternidad se suman a las muchas ya capas de barreras que existen, todos estos determinantes de los que hablaba la doctora Lourdes existen, entonces la maternidad viene a sumar. Y nada más como para señalar sobre la literatura, fue una sorpresa agradable para nosotros encontrarnos con tantos estudios. Pensamos que íbamos a encontrar una población muy pequeña de estudios. Hay varios estudios. La mayoría, sin embargo, son cualitativos y abordan la población de universitarios. Entonces, todavía hace mucha falta estudios que nos ayuden a comprender las experiencias de estudiantes, por ejemplo, en preparatoria, que las demandas para ella y las barreras pueden ser mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más por aquí me voy a quedar, porque quiero ver si hay algún comentario o alguna pregunta que podamos hacer, o sobre todo invito a participantes a, si quieren hacer un comentario como una forma de reflexión, son bienvenidos. Aquí estamos para escucharles. No sé si en el chat hay algunas preguntas, había habilitada sesión de preguntas y respuestas. No sé si tú puedes checar eso. Sí, lo puedo checar, pero no veo ninguna pregunta. Ok, bueno, entonces yo puedo seguir mencionando algunos otros puntos importantes, ¿no? A ver, una gran ventaja de un proyecto como el que tenemos, en el que estamos realizando tantos estudios, es que al haber esta variedad y este número importante de estudios, pues eso hace que suavicen un poco, digamos, algunas limitaciones metodológicas de los estudios individuales. O sea, estamos encontrando, a pesar de las limitaciones metodológicas de cada estudio, temas muy consistentes, como lo que platicaba Daniel. Daniel decía el apoyo, por ejemplo, o las barreras que pueden imponer, perdón, docentes, el estigma a veces que se reproduce en el contexto universitario, o bueno, dentro y fuera. Esos son temas muy consistentes. Entonces, esto habla de que estamos llegando a un punto de saturación teórica con estos temas, a pesar de las limitaciones metodológicas que cada estudio individual puede tener, ¿no? Entonces, el proyecto este que tenemos es en realidad un enfoque muy innovador. Todavía en México en el campo de estudios en embarazo adolescentes o jóvenes,
Hay mucha evidencia, muchos estudios cualitativos, muchos estudios cuantitativos, y casi no hay revisiones sistemáticas de literatura y mucho menos revisiones de literatura mixta como lo que estamos haciendo aquí. Entonces esperamos en los siguientes meses poder culminar y avanzar en este proyecto, que sea una contribución importante al campo, sobre todo para quienes estudian el tema del embarazo en la juventud y en la adolescencia. Los siguientes pasos para este proyecto pues es entonces tratar de finalizar toda la parte de codificación. Vamos a hacer además una caracterización utilizando resultados cuantitativos que se reportan en los estudios. Y también queremos decir que estamos sintetizando los estudios que hemos encontrado con población de varones. También hay algunos cuantos que tienen población mixta, es decir, hombres y mujeres. También vamos a hacer una síntesis de estos estudios para ver si los hallazgos, las temáticas son similares, distintas, ver cómo es la experiencia en ellos. Y entonces eso sería el siguiente paso y con eso haríamos una contribución mucho mejor en los resultados, como ya mencionaban, que vimos hoy, pues son resultados preliminares. Pero entonces, me gustaría nada más cerrar diciendo que estamos muy abiertas a escuchar recomendaciones. Si hay preguntas, nos pueden escribir al correo y las respondemos con calma a través de cada quien de nuestros correos. Y pues una disculpa por el inicio tan arrebatado, entré en pánico con los problemas de la tecnología, pero aquí andamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Compañeras, no sé si alguien más quiere agregar algo. No, pues muchas gracias por su participación y asistencia. Veo que algunos se mantuvieron. Gracias. Bueno, pues entonces con esto concluimos. Muchas gracias. Pues bonita tarde para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.